Buenos días, bienvenidos de nuevo a esta sección de Bolsa y Tecnología que tenemos con Selena Nietbala. Selena, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Bueno, Oye, encantada, hoy tenemos... que llevábamos tiempo además sin Sí. juntarnos. Entre una cosa y otra al final se nos va prolongando el tiempo. Sí. Y no porque no pasen cosas en el mundo, en el ámbito tecnológico, que sabemos que este año vuelve a estar muy en boca de todos. Sí. Y además hoy tenemos dos cosas importantes que afectan o pueden afectar de una manera importante al mercado. Y una es el cambio de la cúpula directiva de Alibaba, que lógicamente es uno de los mayores gigantes en Internet y en la tecnología general, tanto en Asia como en Estados Unidos y en el mundo en concreto. Y luego tenemos también el borrador de inteligencia artificial que aprobaron hace unos días en la Unión Europea, que al final es un borrador, pero hay cosas bastante importantes que pueden afectar a muchas compañías de inteligencia artificial y que me gustaría comentar contigo, ya que tú tienes un amplio conocimiento de todo esto. Así que, ¿qué prefieres? ¿Por dónde prefieres empezar? A ver, si quieres, vamos como quien dice en este caso de menos a más. De hecho, bueno, estuvimos también en el programa ayer comentando las nuevas implicaciones. Hablamos con un experto, un comisario de la Unión Europea, un asesor en este caso, del ámbito de la inteligencia artificial, con el que estuvimos hablando de cuáles son los flecos un poco de la norma, ¿no? Qué cosas, qué vacíos quedan. Pero si te parece, vamos a empezar hablando, como te digo, de Alibaba y ese cambio en su cúpula directiva, porque de ahí yo creo que podemos ya acabar en inteligencia artificial y ya comentamos cómo afecta una cosa a otra. Como bien comentas, esta mañana hemos conocido la noticia de que por fin Alibaba empieza a dar unas señales más claras, ¿no?, de por dónde va a pasar su reestructuración. Ya sabemos que hace unos meses comentaba esa escisión de la compañía en 6 y ahora lo que vemos es que Daniel Zhang, que hasta ahora era el presidente y el consejero delegado de la compañía, se marcha de momento y digo se marcha entre comillas también porque si recordamos, echamos la vista atrás, cuando se anunció esta división de la compañía en 6, que sabemos que tienen planes también de sacarlas a cotizar a bolsa cada una de ellas, pues sí que hubo rumores de que Daniel Zhang fuese un poco el que capitanease más la parte tecnológica y de nube de Alibaba. Entonces veremos, porque todavía no ha trascendido qué va a pasar con el actual consejero delegado y presidente de Alibaba, pero yo creo que seguramente los tiros irán por ahí, que veamos un poco más en los próximos meses que empieza a tomar las riendas de una de las divisiones a lo mejor de la compañía, que no lo sabemos, todo puede ser, pero sí que era importante rescatar esta pieza, ¿no?, de la historia que nos ha dejado Alibaba. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues bueno, ya sabemos estos nombres impronunciables, a Eddie Jong-in-bu, que hasta ahora era presidente también de una de las principales plataformas de comercio electrónico del conglomerado de Alibaba, de Taobao, que es el que pasa a ser uno de el consejero delegado actual de Alibaba. Y bueno, es una persona que tiene mucha herencia en la compañía, trayectoria de sobra, porque fue uno de los cofundadores, y la parte de la presidencia, pues en este caso la asume el que actualmente es el vicepresidente, Joseph Tsai. Vamos, es decir, que son figuras muy institucionales. Ya te digo yo que lo que creo es que están haciendo una imagen más institucional a nivel global para luego centrarse en los perfiles potentes y más fuertes en estas divisiones que quieren crear de comercio electrónico, de nube, todas estas que hemos conocido, de comercio global, de la parte de Alibaba Interior también en China. Entonces, bueno, la noticia que las acciones en la bolsa de Hong Kong parece ser que pues no se han tomado muy bien los inversores la noticia, porque hemos visto que los cambios pues no han sido recibidos o acogidos con ese furor como se esperaba. Recordemos que tampoco las últimas noticias que hemos visto relativas a Alibaba, si nos damos cuenta, tampoco es que hayan causado furor o se hayan producido movimientos muy destacados en bolsa, porque cuando anunció también hace 3 meses su inteligencia artificial generativa, que también tiene un nombre, Tongqi Qiange, ¿no?, algo de eso. No pasó casi nada con Alibaba en bolsa, creo que subió muy poquito, un 1%. Entonces, no sé cómo ves tú, Juan, en términos bursátiles, a Alibaba, que también parece ser que se queda un poco más rezagada con Amazon. La diferencia es más de $1 billón en lo que se refiere a capitalización bursátil. Sí, lo que es cierto es que Alibaba en el último año lleva una depreciación de más de un 16%.
si nos vamos, por ejemplo, a 5 años, lleva más de un 56% de caída. A mí me resulta extraño, Yo creo que Alibaba es una empresa que tiene muchísimo potencial. Es cierto, lo tiene, y lo tiene tanto en el mercado asiático como en el mercado global. Pero yo creo que al final los inversores están esperando precisamente que haya esa diversificación, esos spin-off de la compañía y empiecen a cotizar de manera diferente. Porque, como digo, me parece o me resulta realmente extraño que no tenga más atracción hacia los inversores y que no haya más entrada de capital. Claro, que hay dos partes. Por una parte es esa regulación china, que todos sabemos que el Estado, los grandes jefazos de China tocan lo que tienen que tocar para mover las empresas tecnológicas a su gusto. Y yo creo que cuando hay esa escisión de esas varias compañías en 6 partes y haya ese movimiento, esos spin-off con diferentes compañías, con diferentes sectores, creo que ahí sí que empezaremos a ver o deberíamos de empezar a ver cómo la cotización, no sé cómo se dividirá, porque eso creo que lo hablamos tú y yo también, porque ahora cuando se haga esa división habrá que ver las acciones de qué manera se distribuyen o cómo lo hacen. Yo tengo acciones de Alibaba, no sé cómo lo harán, pues también tengo cierta inquietud o ya te digo, cierto, porque no sé cómo se va a hacer. Pero yo creo que al final cuando eso se haga y todos los pasos que están dando, como bien has dicho, van hacia ello, hacia tener una presencia institucional, hacia que todos los nombres que has comentado son cofundadores de Alibaba en su momento y siempre da una vista mucho más institucional a la compañía. Yo creo que cuando se complete ese proceso, que puede tardar 1 año, puede tardar 2 años, no lo sabemos, sí que podremos ver cómo esas cotizaciones o esa cotización tiene un rumbo diferente, pero hasta entonces sí que es cierto que Alibaba está pasando por unos tramos bastante complicados. Sí que es cierto, bueno, que sabemos que parece ser que Alibaba tiene muy claro que quiere cambiar su modelo de negocio y centrarse en todas sus áreas, pero hay que ver al final cuál acaba cobrando, por así decirlo, más protagonismo, porque ya sabemos que Alibaba a día de hoy es conocido sobre todo su fuerte, su potencial es el comercio electrónico, pero ahora con su modelo en nube, con este modelo también de inteligencia artificial generativa más enfocado a lo que sería un chat GPT que ha sacado, no está teniendo muy buena aceptación en el mercado, no es de los más nombrados. También hay que destacar que en este caso China está más rezagada. ¿A qué me refiero? Toda la regulación de la Agencia de Ciberseguridad de China está siendo un poquito más quisquillosa. Ya sabemos cómo funcionan allí las cosas, ya sabemos los problemas que tuvo Jack Ma en el pasado, que por otro lado está dando clases en la Universidad de Tokio, súper alejado de todo esto de Alibaba, del comercio electrónico. Creo que se está dedicando a la agricultura sostenible, dando clases en Tokio. Ha aparecido por China este fin de semana, según algunas agencias de noticias, pero vamos, como para decir hola y adiós en un evento matemático de la compañía, pero poco más. Es decir, en este caso, el que ha sido más listo ha sido Jack Ma, que se ha lavado de las manos y se ha ido de todo lo que venía, ¿no? Un poco este caos. Pero a lo que iba, el borrador que publicaron con la normativa para regular la inteligencia artificial en China era que debía reflejar valores fundamentales socialistas, socavar la unidad nacional. Claro, ¿cómo creas un chat GPT chino que tenga ese condicionante político, de nacionalismo, de socialismo? Es complicado. Por eso yo creo que también lo han enfocado más al ámbito empresarial, que sea pues como Microsoft en su día reestructuró su visión del metaverso, que parecía que iba a ser otro de los agentes más potentes cuando hubo todo este hype de metaverso con Meta, con varias compañías, pero al final vimos como que dio un paso para atrás y se enfocó más a la parte empresarial, ¿no? Dijo, bueno, lo vamos a introducir en nuestros servicios de Teams, enfocado al Office, pero luego dio la sorpresa con la inteligencia artificial, en cambio. Es decir, que todos están jugando un poco sus cartas y en este caso yo creo que hay que estar muy atentos a la parte de nube, de Alibaba y de todo este enfoque a la inteligencia artificial, porque en Europa, y a lo que íbamos, ya tenemos ese borrador que no tiene nada que ver con lo que comentábamos de China. En este caso, pues es mucho más abierto, a pesar de que los creadores de ChatGPT pues ya advirtieron en su día, ojo, cuidado con lo que hacéis, que igual no podemos emplear nuestra inteligencia artificial en Europa y nos marchamos. Pero eso es lo que pasa siempre. Ya pasó con la ley
de protección de datos, creo, con el uso que se iba a dar en Europa, muchos gigantes tecnológicos americanos dijeron que se iban a marchar, ¿no? Que si las condiciones eran muy restrictivas, pues no les iba a salir rentable. Estamos hablando de que la facturación de esos países, o sea, perdón, de esas empresas a veces es más grande que el PIB de muchos países. Entonces asusta, ¿no? Cuando te dicen, oye, que vamos a irnos de tu continente en este caso, pero luego nunca acaba sucediendo. O sea, no vamos a tener un Google, o sea, una Europa sin un Google, un Meta. Eso sabemos que perro ladrador al final, poco mordido. Pero bueno, en este caso el reglamento yo creo que no está mal, que introduce pues unos puntos muy lógicos, sobre todo habla de como especie de rangos de riesgo, ¿no? En este caso pues hay unos riesgos que serían inaceptables, que están prohibidos, relativos a la manipulación cognitiva del comportamiento de las personas, también a la puntuación social, es decir, pues que sean capaces de clasificar a las personas por sus comportamientos, incluso lo que ha dado a lo mejor más de sí o polémica es esa prohibición a lo que es toda la identificación biométrica en tiempo real, porque también se utiliza en muchos aspectos de seguridad. Ahí yo sí que veo que van a tener un poquito más de problema. En lo que se refiere a la inteligencia artificial generativa, poco más que un etiquetado que, para que se reconozcan que esos productos... Sí, los derechos de autor y todo el tema. También pues se especifique que han sido creados por una inteligencia artificial generativa. Lo que sí hablaba el otro día con un asesor, ¿no? de la Comisión Europea en este ámbito era que le llamaba la atención que no se había tratado muy bien el envenenamiento de los datos, que esto sí que está muy relacionado con todo lo que es ChatGPT, todo ese tipo de inteligencia artificial generativa. Esto básicamente lo que se refiere es a la introducción de datos que no sean correctos en una red neuronal, porque esto al final es lo que genera estos sesgos relativos al sexo, a la raza, que vemos mucha discriminación en respuestas o en contenido generado automáticamente por este tipo de tecnología de inteligencia artificial generativa. Entonces, vamos a ver cómo van un poco los tiros por ahí, porque yo creo que, bueno, quedan 2 años hasta que veamos realmente el reglamento que salga a la luz. Entonces, de aquí a lo que pueda pasar, yo creo que van a tener que hacer muchos arreglos en todo este borrador. Y, por cierto, que siempre hay que hablar de Elon Musk, nos queda ver cuál es el modelo de inteligencia artificial que tiene preparado. Tiene preparado, porque no sabemos si era X o cómo lo quiere llamar, pero algo está registrando, de eso ya tenemos constancia y tenemos que esperar a verlo también. Sí, sí. A mí me recuerda muchísimo, no sé si has leído alguna vez a Isaac Asimov con las leyes de la robótica. Bueno, pues él tiene una serie de libros muy extenso en el que habla también de robótica. Esto lo escribió hace tropecientos años. Y habla de las leyes de la robótica, 3 o 4 leyes de la robótica. Claro, nosotros creo que tenemos... O sea, esto necesita muchísimo todavía para que todas las empresas se adapten a esas situaciones. Y hablando de Elon Musk, tanto la inteligencia artificial como los robots humanoides que está construyendo para Tesla, claro, esto da como mucho miedito de a ver de qué manera controlamos todo eso, porque, claro, ahora mismo todas las empresas están en una fase muy temprana, una fase muy embrionaria de qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial. Y todo esto va evolucionando, y conforme va evolucionando la inteligencia artificial, tiene que ir evolucionando las normas. Yo el otro día leía un artículo sobre inteligencia artificial en el que en una simulación, o sea, el ejército, no recuerdo qué ejército era, están haciendo una simulación de un dron. Tenían un dron que al dron le daban puntuación, o sea, le daban como premios por cada enemigo que destruía. Al final el dron terminó, era una simulación, destruyendo al propio creador, porque el creador le marcaba qué puntos no tenía que destruir y el dron quería puntuación. Entonces él necesitaba puntuación y llegó a la conclusión de que para que nadie le parara los pies, lo que tenía que hacer era destruir. O sea, quiero decir con esto que tenemos muchísimo trabajo para poder llegar a algo que realmente sea seguro y que no nos pase como Terminator.
Claro, es que ahora ¿sabes lo que nos pasa? Que estamos jugando con ChatGPT de, ay, contéstame, ChatGPT, ¿qué es esto? Y nos pensamos que la inteligencia artificial es eso, pero lo que no nos damos cuenta es que pues hay gente muy importante, ¿no? Como que los que estamos hablando de fundadores de empresas tecnológicas de una magnitud con mucho dinero que están haciendo cosas asombrosas. Vamos a ver que Elon Musk ya tiene el permiso de Estados Unidos para implantar chips en cerebros de humanos. Es que a mí eso me preocupa más. Claro, es que tú imagínate que te implantan un chip con inteligencia artificial y esto puede parecer coña y puede parecer ciencia ficción, pero es que te puede controlar el cerebro, tranquilamente. Te puede hackear el cerebro. Todo lo que viene de este hombre a mí de verdad es que no me da ninguna buena espina. Pero también, por cierto, poco se habla de que Meta está llevando también en paralelo a cabo su carrera por la inteligencia artificial. Ya ha sacado 3 aplicaciones distintas y la última que se conoció este fin de semana es capaz de duplicar, no me recuerdo el nombre, tengo muy mala memoria, pero es capaz con escuchar un fragmento de 2 segundos de replicarlo. Es decir, en este caso no tiene ningún patrón, ninguna voz clasificada, sino tú con un reconocimiento de pues una grabación de lo que pueda ser mi voz o la tuya, ya le introduces cualquier texto y es capaz de replicarla. Es decir, 2 segundos. A mí eso me preocupa, porque fíjate la de falsas declaraciones que puede generar imitaciones de voz, no sé. Vamos a ver hasta qué punto pues, todas estas inteligencias artificiales que están saliendo ahora al mercado no vulneran la normativa o normativas, no vamos a hablar solo de Europa, que se están implementando, llevando a cabo, porque yo creo que más de una va a vulnerar todas estas condiciones. Sí, totalmente. Mira, sin ir más lejos, este fin de semana yo leía que Paul McCartney consiguió a través de inteligencia artificial la voz de John Lennon y terminaron la canción que era una maqueta. Y es que va en línea lo que tú decías. También vimos cómo hemos visto canciones que se han clonado con la voz de otros cantantes. De Quevedo, por ejemplo, hubo varias canciones que hicieron hace un par de meses. Claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque precisamente al final, si esto lo trasladamos a las compañías, las empresas lo que buscan es maximizar sus beneficios. Y en muchísimos casos, hemos visto muchos casos que les da igual la ética, la religión, les da igual todo. Entonces, todo eso hay que regularlo porque al final muchas empresas tienen muchísima hambre de beneficios y hay que limitar un poquito esa ética, esa moral y todo. Fíjate que el otro día me dejaron más tranquila, ¿no? Porque hablando un poco de todo esto, así que dijeron, el siglo XXI no es cuando regulábamos hace unos años en el que había un claro ganador, que eran pues las grandes empresas multinacionales, todas las corporaciones eran al final las que ganaban al Estado porque su poder, ¿no? Y sus intereses pues al final se acababan imponiendo, pero eso como que me dejó más tranquila, ¿no? En el siglo XXI me dijo que los países y las grandes instituciones al final están al mismo nivel. Es decir, tenemos 2 agentes importantes. En este sentido es el Estado, que vela más por los derechos, en teoría debería hacerlo al menos, de los ciudadanos, y las corporaciones que obviamente pues al final miran por su beneficio y no tanto por nuestro cuidado como quieren hacer creernos en muchas declaraciones a medios. Pero bueno, por ahí que tenemos ese respiro. Oye, importante, antes de acabar, es que me ha venido a la mente ahora hablando de Elon Musk también, de Tesla, que no sé, poco se ha comentado, y es que estoy un poco indignada, todo lo que está pasando con Francia y España, esta rivalidad, porque hace unos días era noticia que en Valencia... Además, cerca de mi casa. Pues fijaos. Pero muy cerca. Que pues eso, Elon Musk tenía interés de abrir pues, una sede en España, tener una producción importante en Valencia y es que tenemos mucha envidia últimamente de los franceses porque justo este fin de semana, esta semana se ha reunido con Macron y ahora pues ha dicho, se ha filtrado que concedió una entrevista a un medio francés y que oye, que en Francia también va a haber trabajos importantes de la compañía en los próximos años. Vamos a ver que no nos quiten aquí parte del pastel. Y estoy indignada porque con todo esto del tema del gasoducto, cuando empezó la problemática de la distribución del gas, de cómo pasar en España el gas al resto a Centro Europa, pues también tuvimos aquí la traba de Francia. Sí. No, Francia históricamente no es la primera vez que nos roba un proyecto, nos roba.
se llevan, porque tendrán mejores condiciones o lo que sea, un proyecto grande. No, yo que recuerde, hay más de 10 o más de 15 proyectos importantes que al final estábamos ahí en competencia con Francia y se los ha llevado Francia. Así que no me extrañaría en absoluto. Es que de verdad, esto ya es una obsesión y digo, tengo que decirlo porque si no reviento, porque cada vez que veo una noticia de Macron se reúne con Elon Musk después de que haya despertado su interés pues, por abrir una fábrica en España. Molesta ya, y había que decirlo. Sí. Por cierto, las acciones de Tesla disparadísimas, más de un 40% en el último mes. Y Cathie Wood, que ya sabemos que es esta gurú inversora en Estados Unidos con ARK Invest, pues ha deshecho de 70.000 títulos de la compañía, o sea que recogida de beneficios. Vamos a ver si se ha acabado ese potencial para Tesla. Veremos, aunque yo creo que Tesla sí que es cierto que ha hecho diferentes movimientos, ha rebajado precios, intenta expandir el mercado, pero yo Tesla sí que continúo creyendo que es una empresa con muchísimo potencial, no tantísimo como hace unos años, pero a largo plazo yo creo que es una empresa que hay que tener en cuenta y tenerla en cartera para un periodo a tiempo largo. Esto es una opinión mía, ¿eh? No es para que nadie la compre, ni muchísimo menos, es opinión personal. Oye, pues Elena, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, gracias, Juan. Y nada, y nos vemos en próximos vídeos. Vamos hablando, por supuesto, siempre de inteligencia artificial, de metaverso, tecnología y, como no, de Elon Musk. Si es que al final siempre se tiene que colar. Siempre se nos cuela. Oye, un placer. Buenos días. Chao, buenos días.